¿Qué son las razones trigonométricas? Hola, el objetivo de este video es determinar o conocer qué son las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces hay que empezar de conceptos básicos como semejanza de triángulos y teorema de Tales. Con esos dos tenemos para calcular lo demás y entender lo demás, qué son razones trigonométricas. Entonces partamos de un triángulo rectángulo normalito, así como está acá, ¿sí? Bueno, resulta que vamos a tener también otro triángulo y también vamos a tener otro triángulo y podemos tener muchos más. Pero ojo, lo importante ahí se puede observar es que los tres triángulos son semejantes. Los tres triángulos son semejantes. Ya sabemos lo de los criterios de semejanza de triángulos. Vamos a decir en este caso, por ejemplo, que porque se puede ver fácilmente que los triángulos son semejantes por el criterio de ángulo-ángulo. Vemos que los tres ángulos tienen vértice en A y los tres tienen el mismo ángulo alfa. ¿Sí ven? Además, cada triángulo, es un triángulo rectángulo, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Quiere decir que los tres ángulos tienen dos lados iguales, dos lados congruentes. El ángulo alfa, que es igual en los tres ángulos, y un ángulo de 90 grados, que es igual en los tres triángulos. Entonces, me quiere decir que los tres triángulos son semejantes. ¿Listo? Ojo con eso. Como los tres triángulos son semejantes, yo puedo aplicar el teorema de Tales. El teorema de Tales me ayuda a relacionar los lados de un triángulo con los lados del otro siempre y cuando sean semejantes, porque serán proporcionales. Y esa palabra es clave, proporcionales, tal y como lo vimos en el video de teorema de Tales. Entonces vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a establecer esta proporción, segmento BC, segmento AC. ¿Cómo vamos a ir siempre? Vamos a ir del triángulo pequeño al triángulo grande. Entonces miremos, ¿cuál es el segmento BC? El segmento BC es este cateto, ¿sí? El segmento BC es este cateto y el segmento AC que viene siendo la hipotenusa. Estamos hablando del triángulo verde. Entonces, como este triángulo verde es semejante, quiere decir que es proporcional al triángulo azul y al triángulo naranja. Entonces ahora pasémonos al triángulo azul. Vamos a establecer las mismas relaciones con los mismos lados, ya que es proporcional los triángulos. Entonces, si en el verde cogí este cateto sobre esta hipotenusa, en el azul voy a hacer lo mismo. Cojo este cateto, o sea, el segmento DE sobre la hipotenusa AE. ¿Sí ven? Segmento DE sobre hipotenusa AE. Y hago lo mismo con el triángulo naranja. Mismo cateto FG sobre hipotenusa AG. Y esto lo hubiera podido seguir haciendo infinitamente si hubiera querido poner más triángulos y más triángulos y más triángulos, ¿sí? Se cumple esta proporción. Es decir, por ejemplo, que si yo divido la longitud de este cateto sobre la longitud de esta hipotenusa, digamos que me dé 2, esta división de estos dos también me va a dar 2 y esta división también me va a dar 2 porque son proporcionales. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué hay de nuevo? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué pasa? Resulta que la relación entre estos lados recibe un nombre en trigonometría. La relación entre esos lados, la proporción entre esos lados y en últimas la razón. Recuerden que la razón en matemáticas me hace referencia a una proporción. Estamos hablando de una razón matemática. Entonces esa razón matemática recibe el nombre de seno de alfa, que se simplifica así: SEN y el ángulo alfa, sen de alfa. ¿Qué es entonces el seno de alfa? El seno de alfa me está hablando de la proporción entre este cateto y esta hipotenusa. ¿Y por qué puse más triángulos? ¿Cuál es la importancia de eso? Porque no importa si el triángulo es muy chiquito, muy chiquitico, o muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Siempre que se cumpla que sea rectángulo con un ángulo de 90 grados, el de ángulo alfa dado, esa proporción se va a mantener, como decíamos ahorita. Si aquí en el triángulo pequeño me da 2, por ejemplo, en el triángulo azul, que es más grande, también me va a dar 2. Y en el naranja también me va a dar 2, que es más grande. A eso hace referencia, por eso estos triángulos, para poner eso en contexto, de que no importa, siempre el seno de alfa, el seno de este ángulo es la relación entre estos dos lados, y no importa qué tan pequeño o qué tan grande sea el triángulo, va a ser igual. ¿Listo?
Ahora bien, alguno me dirá, pero es que usted planteó el teorema de Tales relacionando este cateto y esta hipotenusa. Sí. ¿Y no hubiera podido ser diferente? Claro que sí. Planteando el teorema de Tales de nuevo, haciendo como empezando de nuevo, miremos lo que pasa. Se está relacionando el segmento AB con el segmento AC. Segmento AB ya es este cateto y el segmento AC ya es la hipotenusa. Entonces estoy relacionando traslados, ¿cierto? Del triángulo verde. Lo mismo va a hacer con el triángulo azul. Ahora será el segmento AD sobre el segmento AE, ¿sí? Y lo mismo con el naranja, ya será el segmento AF sobre el segmento AG. Estoy haciendo otra relación, otra proporción. Entonces, como es otra proporción, es otra razón. Y como es otra razón, vamos a decir que es otra razón trigonométrica, que va a recibir otro nombre. Va a ser coseno. Coseno de alfa. ¿Sí? Y así puedo hacer con todas. Otra proporción, BC sobre AB, segmento BC de este cateto sobre este otro cateto, que es el segmento AB. Lo mismo con las demás. El segmento DE, que es este cateto sobre el segmento AD o este otro cateto. Y lo mismo en el grande, segmento FG sobre el segmento AF, el cateto sobre cateto. Esta proporción, esta razón trigonométrica se denomina tangente de alfa. Vea que todas las razones trigonométricas están en función del ángulo alfa, ángulo. ¿Sí bien? Quiero que se lleven algo a la cabeza. No importa qué tan grande o pequeño sea el triángulo. Lo que importa es el ángulo. Lo que importa es el ángulo alfa y que esto es valedero en triángulos rectángulos. ¿Listo? Ojo con eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pero pasa lo siguiente. ¿Qué pasó acá? Vean, si observan acá, esta es igual que la de arriba, pero al revés. Es decir, en la razón trigonométrica seno de alfa yo relacioné el segmento BC sobre el segmento AC. O sea, relacioné este cateto con esta hipotenusa. Ahora lo quiero hacer al revés. Ahora quiero relacionar la hipotenusa sobre el cateto, igual con los demás triángulos. ¿Sí ven? Y eso me da otra proporción. Como me da otra proporción, me da otra razón trigonométrica. Y esa razón trigonométrica se va a llamar cosecante de alfa. Pero si son observadores, este cosecante de alfa va muy ligado, va muy de la mano con seno de alfa. ¿Sí? Eso lo profundizaremos más adelante. Entonces, como hicimos tal cual lo vamos a hacer con este. En coseno, por ejemplo, con el triángulo verde hicimos segmento AB sobre segmento AC. Pues en este caso vamos a hacer al revés. Segmento AC sobre segmento AB y aquí también pues todos cambian, ¿no? No solo cambia uno, tienes que cambiar todos para que la proporción se mantenga. En este cambiará AE sobre AD y aquí será AG sobre AF. ¿Sí? Aquí están. Y entonces de la misma forma, esta será otra proporción que va muy de la mano con coseno de alfa, pero esta se llamará secante de alfa. Y finalmente, mismo paso pero con tangente, estos tres los invertimos. Lo que está en el denominador lo pasamos al numerador y viceversa, como está acá. Y esta proporción, esta razón trigonométrica va muy de la mano con tangente de alfa y se denomina cotangente de alfa. Finalicemos esta explicación de la siguiente forma. Quitemos todo lo que había, solo dejemos el triángulo verde. Pero pasémoslo para acá a la mitad, para ser un poco más ordenados y observemos lo siguiente. Ya sabemos que seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿cierto? Bueno, ya por lo menos tenemos una idea. Vamos a explicarlo no de otra manera, sino algo más general. Observemos lo siguiente. Habíamos especificado que para este triángulo verde, ese triángulo pequeño, el seno de alfa era el segmento BC sobre el segmento AC, ¿sí? El segmento BC sobre el segmento AC. Bueno, una forma clave de diferenciarlas entre todas es lo siguiente. Si estoy hablando del seno de alfa, entonces ¿qué hago? Es como si yo me parara en alfa. ¿Y qué viene siendo el segmento BC? El segmento BC viene siendo ¿qué parte del triángulo? Un cateto. ¿Pero cuál cateto? El cateto que está opuesto a alfa. Y el segmento AC es la hipotenusa. O sea que se puede determinar fácilmente. O sea que el seno de alfa, en general, va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa. Es otra forma de definirlo. ¿Sí ven? Para cualquier triángulo se cumple. El seno de alfa, en este caso alfa es este, obviamente el nombre del triángulo cambia si quieren, el seno de alfa, beta, gamma, teta, pues depende del ejercicio. En este caso es alfa, será cateto opuesto, me paro sobre el ángulo alfa, es una forma metafórica de hablar eso de que me paro y miro. Y al frente, en contra del ángulo, está el cateto opuesto, entonces ese es el que utilizo, cateto opuesto, que es el segmento BC, sobre la hipotenusa, que es el segmento AC. Y así hago con los demás. Coseno de alfa,
me paro sobre alfa, sobre el ángulo alfa y digo el segmento AB sobre el segmento AC. Ah, el segmento AB está sobre, está ahí al ladito del ángulo. Entonces digamos que el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente al ángulo, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya? Estoy definiendo también en función de los lados de un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Y así hacemos con los demás. Tangente de alfa, segmento BC sobre segmento AB. Segmento BC es este cateto, segmento AB es este cateto. Entonces fácil. Entonces si me paro en alfa será, en el numerador será el cateto opuesto y en el denominador será el cateto adyacente. Continuemos, cosecante de alfa. Cosecante de alfa será segmento AC sobre segmento BC. O sea, hipotenusa sobre este cateto. Quiere decir hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante de alfa, segmento AC sobre segmento AB, o sea, hipotenusa sobre este otro cateto, o sea que será hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente cotangente de alfa. Recuerden que todo esto lo hago de una forma metafóricamente hablando, que me paro sobre el ángulo y de ahí miro cuál es opuesto, cuál es adyacente. El cotangente de alfa será el segmento AB sobre segmento BC, segmento AB es este, segmento BC es este, entonces será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y aquí están las 6 razones trigonométricas. Estas son las 6 razones trigonométricas, que en últimas, ojo, pues más adelante lo estudiaremos, estas dos, el seno y el coseno, son las razones fundamentales. A partir de estas dos se desprenden todas las demás. ¿Sí? A partir del seno y el coseno se desprenden todas las demás. Pero son 6 razones trigonométricas por lo que acabamos de ver de las posibles combinaciones en el teorema de Tales. Y para cerrar, analicen esta relación que de pronto la alcanzaron a entender ahorita. Estas relaciones. Vea que acá estaba cateto opuesto, ahora está abajo. Y en esta hipotenusa está abajo, ahora está arriba. Cateto adyacente estaba arriba, ahora está abajo. Hipotenusa estaba arriba, ahora abajo. Y así. ¿Sí ven? Entonces el seno de alfa es como uno dijera, no, es que el seno de alfa es como si fuera el cosecante, pero al revés. Uno diría eso, ¿cierto? Lo mismo. Es que secante de alfa es lo mismo con que coseno, pero al revés. O más bien una palabra matemática más adecuada, como el coseno. Perdón, como la inversa. Es que el seno de alfa es el inverso de cosecante de alfa. Interesante. Inverso porque como que es al revés, ¿cierto? Para allá va la cosa. Y eso lo estudiaremos más adelante, lo profundizaremos, pero esa es la cosa. El seno es el inverso a cosecante y viceversa. El secante es el inverso al coseno y viceversa. Y el cotangente de alfa es el inverso al tangente de alfa y viceversa. Bueno, el objetivo de este video era dejar claro qué es una razón trigonométrica. Espero que haya quedado claro. Recuerden que se desprende de semejanza de triángulos de teorema de Tales y que una razón trigonométrica no es sino establecer la proporcionalidad entre los lados de un triángulo rectángulo. Básicamente es eso.